todos, biloberos y biloberas. Si es la primera vez que estás con nosotros, sé muy bienvenido a La Vida Biloba. Me gustaría mucho que te quedaras durante el programa y que me ayudes a difundir nuestro contenido de salud global y conocimiento. Y ya sabes, danos un like, suscríbete y así tendrás ventajas especiales, además de la satisfacción de ayudar a otras personas y a nosotros a ayudarnos a seguir. Estamos en nuestra sección La despensa que compensa y hoy vamos a hablar de una reacción química muy famosa que ocurre cuando cocinamos algunos alimentos. Seguramente esta semana la has podido ver, aunque no lo sepas, cuando has estado preparando el desayuno, el almuerzo, la comida del mediodía, que también se dice, la merienda o la cena. Hoy vamos a hablar, ¡tachán!, de la reacción de Maillard y de la acrilamida en los alimentos. Seguro que algunos de vosotros os preguntáis mirándome con cara extraña, pero esto yo no lo conozco, ¿y qué es? Ya están estos de La Vida Biloba con la química. Bueno, tranquilidad. Esta reacción se produce cuando cocinamos, tostando o asando los alimentos y es responsable del color y de ese sabor que nos parece tan rico y que asociamos a los asados o al tostado. Pero la reacción de Maillard oculta un misterio que puede ser peligroso, muy peligroso para tu salud si no lo manejas bien. Quédate conmigo que te cuento todo. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Llevo 400 años meditando en el Tíbet, hablando con piedras y comiendo bayas. Y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria, en La Vida Biloba. Pues sí, vamos a empezar con un poco de química sencilla y poquito a poco veréis cómo lo vamos a ir entendiendo todo. Si alguien tiene más interés, nos puedes escribir en los comentarios desde la web lavidabiloba.com o desde la web biloba.es. Pero venga, vamos a por ello. La reacción de Maillard también se llama glucosilación no enzimática de proteínas, ese es el nombre técnico. Se trata en realidad de una serie de reacciones muy complejas que de hecho todavía no se conoce 100% del todo bien, fíjate si es complicada. Y ocurre cuando los hidratos de carbono, como por ejemplo el almidón, la fructosa o la glucosa y las proteínas, se exponen juntas a altas temperaturas. Como resultado de esta reacción se forma ese color tostado en los alimentos. Por ejemplo, el color tostado o dorado de la superficie de la corteza del pan, ese color marroncito tostado, no marrón fuerte, pero bueno, también cuando uno se pasa el marrón fuerte de la carne, cuando la hacemos a la plancha o al carbón en la barbacoa, el pardeamiento incluso de algunos alimentos que tenemos guardados, que conservamos, esos tonos que van desde el amarillo claro hasta el dorado, el tono café, el marrón oscuro, incluso el negro, se deben a esta reacción química. Pero no solo el color tostado es un resultado de la reacción de Maillard. Además, se crean numerosas moléculas que aportan diferentes aromas y sabores a los alimentos. Todo esto hace que tengamos asociado el color tostado con algo apetecible porque huele y sabe mejor. Normalmente, esta reacción de Maillard ocurre cuando un alimento lo calentamos o lo ponemos al fuego directo, como por ejemplo en una barbacoa, pero puede producirse incluso en un alimento que tenemos conservado o incluso refrigerado, de esta forma refrigerada, cuando los carbohidratos o los azúcares y las proteínas que intervienen están juntos en ese alimento. Quiero decir que intervienen en la reacción de Maillard. Y pensaréis, ¿y qué tiene que ver la refrigeración? Pues algunos hidratos de carbono modifican su configuración cuando son congelados y refrigerados y esto puede acelerar la reacción de Maillard. Hay otros factores que se van a tener en cuenta también, como el pH del propio alimento, si es más bien ácido o más bien alcalino, que pueden modificar la reacción. Fíjate, estoy pensando una cosa. Si te gusta la cocina, seguro que habías escuchado hablar de la reacción de Maillard porque se expone en los libros más o menos técnicos de cocina, pero se suele explicar en los libros, especialmente si te gusta la repostería. Desde luego es muy importante manejar los tiempos, la asociación de alimentos, la temperatura y en definitiva manejar y controlar la reacción de Maillard
es todo un arte en la cocina. De ella, de hecho, va a depender el color, el aroma y el sabor, y no es poco. Verás, vamos a ver, que tengo aquí apuntadas algunas cosas. Estos son algunos de los alimentos cuyo sabor y aroma se deben a esa formación o creación o desarrollo, como quieras decirlo, de la reacción de Maillard. Verás, te vas a quedar sorprendido, sorprendida. Las galletas, qué ricas las galletas, me encantan las galletas. ¿Y cuántos tipos hay, verdad, de galletas? La corteza del pan, tostadita, cuando se hace el pan al horno, y los cambios del pan que se producen en el pan cuando se hace tostado. El color tostado de la cerveza, fíjate. El color tostado del café. Estos colores y también aromas se deben también a la reacción tan compleja que es la reacción de Maillard. Hoy no te vas a olvidar de este nombre. El sabor y el aroma de la carne asada, del pescado también asado a la parrilla o a la barbacoa. También, por ejemplo, los vegetales, cuando se hacen un revuelto con alimentos que aporten proteína, como por ejemplo cuando hacemos verduras con carne o verduras con pescado. Fíjate, a lo mejor no lo habías pensado nunca. Ese color crema y el sabor típico del dulce de leche. ¿Te gusta el dulce de leche? Bueno, también has visto alguna vez, si te ha pasado que has calentado demasiado la leche, pero demasiado, que parece que empieza a cambiar el color de blanco a un color un poquito más crema. ¿Has observado cómo cambian el aroma y sabor? ¿Alguna vez se ha salido la leche por el borde del cacharrito donde lo estabas calentando o de la cacerola? Bueno, pues cómo cambia el sabor y el aroma y el color también depende de la reacción de Maillard. Y ahora que estoy diciendo, estoy casi visualizando cómo se sale la leche y cambia de color, me estoy acordando de este tipo de caramelo que se llama el toffee. El toffee se hace cuando se carameliza leche con azúcar o nata con azúcar. Esa mezcla que ya tiene proteína e hidratos de carbono de la leche y del azúcar produce la reacción de Maillard. Pero eso no es todo. Bueno, hasta ahora aquí estamos diciendo cosas riquísimas, deliciosas, por así decirlo, que a lo mejor según la hora que sea la que estás escuchando, estás viendo, se te hace la boca agua de pensar en estas comidas. De hecho, fíjate, a pesar del agradable aroma y sabor que le proporciona a los alimentos la reacción de Maillard, esta reacción puede tener efectos negativos. Yo lo recuerdo cuando lo estudiábamos en la facultad, en las asignaturas relacionadas con los alimentos. Era una especie de reacción, ya digo, muy compleja, pero que tenía su cara A y su cara B. Y en realidad, hace muchísimos años que esta reacción se conoce, se ha ido conociendo más qué es lo que pasaba íntimamente con los ingredientes de los alimentos a medida que la reacción se iba desarrollando, pero ahora nos preocupa un poquito más y vas a ver por qué. De hecho, tengo que contarte que todo lo relacionado con la reacción de Maillard a mí me ha costado muchas peleas. Ese pan tan tostado, casi quemado o negro, que luego alguien se pone la mantequilla y la mermelada encima, y yo cuando lo veo, no te lo comas. Y la gente no sabe muy bien por qué es, y yo digo, pues la acrilamida, que es de lo que vamos a hablar después. Desde luego también los pescados o las carnes y las verduras que se hacen tanto, cuando las haces mucho, cuando las cocinas demasiado, se pueden poner negros. Y lo que se hace a la barbacoa, pues también se te puede pasar. Y lo negro no se come, que es lo que digo siempre. Y también un poquito de atención a las salsas que se añaden cuando estamos cocinando, sobre todo cuando hacemos pues a la plancha, a la parrilla, estas cosas, o en el horno. Porque las salsas suelen contener carbohidratos, azúcar o el almidón, que pueden ser parte o iniciar la reacción de Maillard. Así que el alimento que cocinas va a tener un tono más oscuro, pero hay que tener en cuenta lo que estamos hablando en el día de hoy, que vas a aprender muchas cosas. Hay que recordar que las temperaturas elevadas en las que se produce la reacción de Maillard, y aún más aplicadas por un tiempo prolongado, disminuyen el valor nutritivo de los alimentos, puesto que las altas temperaturas van a destruir aminoácidos esenciales y vitaminas que son muy sensibles al calor.
Especialmente, no es que sean solo las únicas que pueden destruirse, pero vamos a nombrar la vitamina C, que además es esencial también porque ejerce un papel de protección de los alimentos, la tiamina, la riboflavina, que son del grupo B, y el ácido fólico, a la que también se llama vitamina B9, está asociada a ese grupo de vitaminas B. Cuando ocurre este procesado de esta reacción de Maillard y se cocina de esta manera, algunas proteínas, aunque lo parezcan, no se digieren muy bien porque pueden ser modificadas por lo que ocurre en la reacción de Maillard. En el proceso de esta reacción, que repito, no me voy a cansar de decirlo, es tan compleja en la preparación de los alimentos, en la elaboración de los alimentos, y bajo ciertas circunstancias se puede observar la formación de dos grupos de sustancias que son las melanoidinas y las nitrosaminas. Las melanoidinas son una serie de moléculas coloreadas de color oscuro, os sonará a melanina, por ejemplo, que van desde el marrón intenso hasta el amarillo pardo. Tomar alimentos que se han preparado de un modo inadecuado nos puede exponer a sustancias potencialmente tóxicas, y si además esto ocurre por un tiempo prolongado, estamos poniendo en riesgo nuestra salud y nuestro futuro. Una de estas sustancias potencialmente tóxica e incluso cancerígena que se puede crear en estas fases de la reacción de Maillard, sobre todo al final, es la acrilamida. Las nitrosaminas que he mencionado también han de tenerse en cuenta. Se conoce que pueden ser cancerígenas. La función de la vitamina C que nombraba antes es esencial en este sentido. La legislación en cuanto a la preparación de alimentos y a las directrices de elaboración de alimentos están orientadas a evitar este tipo de sustancias. A la acrilamida nos vamos a dedicar en la siguiente parte de nuestra sección, la despensa que compensa en la vida biloba, para hablar más en profundidad de ella. Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba. Mucho mejor. Bien, pues de lo que hemos hablado hasta ahora, podemos ir deduciendo varias cosas. Que cuando cocinamos verduras con carne, o verduras con pescado, o carnes o pescados con salsas, cereales, tenemos unidos, bien en un solo alimento o bien por asociación de alimentos, proteína e hidratos de carbono. Una fuente de calor alta pero corta, como por ejemplo en un salteado o hacer un wok, es bastante más saludable para minimizar los efectos indeseables de la secuencia compleja de la reacción de Maillard. La acrilamida es uno de los productos o subproductos que se forman en la reacción de Maillard. Veamos entonces qué es la acrilamida y por qué de verdad hay que tener mucho cuidado con ella. La acrilamida se considera una sustancia potencialmente genotóxica y cancerígena, así como dañina para el sistema nervioso en la fase prenatal y postnatal, que también además podría afectar a la fertilidad masculina según los estudios. Estos son los datos que conocemos hasta ahora. La acrilamida, de todas maneras, aún genera confusión y las investigaciones de hecho continúan. Dado que, como ocurre con otras sustancias, su posible acción perjudicial se encuentra en relación con el nivel de consumo y de exposición a la acrilamida, la edad, el modo en que se cocina o el modo en que se procesa un alimento o una mezcla de alimentos importa. Importa también la temperatura y el tiempo de cocción de la fritura o del tostado. O sea, el tiempo de fritura, el tiempo de tostado. Nos preocupamos ahora en cómo evitarlo y cómo minimizar los riesgos de la exposición. Decía antes que sabemos hace mucho tiempo de los efectos potencialmente dañinos de las sustancias que se crean en la reacción de Maillard, de manera concreta de la acrilamida, pero aún se sigue estudiando. Y es que es muy complejo el tema de la acrilamida porque, como hemos estado mencionando, aparece al cocinar a alta temperatura, más de 120 grados, y fíjate, cuando pones el horno para hacer un asado, un pollo, el pan, ya estás a más de 120 grados, por lo tanto, es muy fácil, lógicamente, que se inicie la reacción de Maillard. Pero no es que sea todo malo, que es lo que queremos explicar en este programa.
Por eso hablamos de la acrilamida. Es decir, estamos cocinando a alta temperatura, más de 120 grados, con escasa humedad, porque estamos con un calor muy excesivo, y los alimentos o las mezclas de alimentos que estemos utilizando van a poner juntos, van a unir hidratos de carbono, por ejemplo, almidón, fructosa, glucosa, con proteínas que están formadas de aminoácidos. Entonces ahí se inicia, como decimos, la reacción de Maillard. De manera muy especial, dentro de todos los tipos de hidratos de carbono que hay, los que he nombrado antes, almidón, glucosa, fructosa, y dentro de los aminoácidos, el aminoácido asparagina, son muy importantes. Y claro, la acrilamida se va a formar sí o sí. El problema es que además esta formación de la acrilamida va a ocurrir tanto cuando cocinamos en casa como cuando se cocina en restaurantes y también en las empresas que elaboran alimentos. Y a lo mejor te estás asustando, pero no te asustes porque aquí venimos a darte información contrastada, ¿de acuerdo? Mira, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ha generado de hecho diversos documentos que están disponibles en Internet para la información nuestra de los consumidores, con muchos consejos para precisamente cómo minimizar y evitar los riesgos. Por decirlo de manera sencilla, disfrutar de esa reacción de Maillard que hace que los alimentos sean más ricos, que sepan mejor y que huelan mejor, pero minimizar los posibles efectos potencialmente tóxicos. Como os estoy hablando de la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y a lo mejor desde donde estás viendo o escuchando no estás en Europa, quizás en tu país, casi con toda seguridad, existe documentación del tipo de la documentación que os voy a nombrar, ¿de acuerdo? En la descripción del contenido voy a poner algunos enlaces, encontrarás algunos enlaces para que puedas hacer clic y descargar los documentos oficiales sobre la información que te estoy mostrando. No obstante, si tienes alguna duda, escríbenos, recuerda la web lavidabiloba.com o biloba.es o a través de las redes sociales, como quieras, y también puedes enviar tus solicitudes de, por favor, ¿por qué no amplías esto? ¿Por qué no nos contestas lo otro? Porque estamos siempre abiertos a vuestras solicitudes. De hecho, este contenido de hoy sobre la reacción de Maillard y la acrilamida viene a colación de preguntas que nos habéis enviado, porque ya en otras ocasiones, hace tiempo hemos hablado de la acrilamida, pero hoy lo estamos ampliando. Bien. Volvemos al tema de la legislación y de cómo protegernos. La acrilamida va a aparecer si estamos con temperaturas altas mucho tiempo, hemos dicho que es a temperaturas altas y mucho tiempo, cocinando de modo, pues, haciendo fritos o asados, yendo directamente al fuego. Así que lo que es necesario es establecer y conocer. Para las autoridades es necesario establecer y conocer medidas que mitiguen los posibles efectos tóxicos y establecer niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida y de un metabolito que se llama glicidamida, para que ni la acrilamida ni la glicidamida estén presentes o estén en cantidades mínimas en los alimentos. Ahora puedes preguntarte, y de hecho es una pregunta que han enviado y por eso la incluimos, ¿qué alimentos comunes son fuente más importante de acrilamida? Pues mira, hemos nombrado antes que la reacción de Maillard cambiaba el color de algunos alimentos en su elaboración y hemos nombrado algunos alimentos. Así que ahora te voy a decir cuáles son los que pueden ser una fuente más importante de acrilamida, sin olvidar que esta sustancia aparece en las fases finales, es decir, cuando llevamos mucho tiempo cocinando un alimento y se ha iniciado la reacción de Maillard. Pues el café, las patatas fritas, sobre todo pues las chips estas y todos los productos fritos basados en patatas, las galletas, la bollería y la pastelería en general. También estas galletas saladas que se llaman crackers, el pan tostado, el pan de molde, los cereales para el desayuno y también los preparados para cereales para niños. Y estos preparados que son sucedáneos de café, que están basados en cereales. Todos estos que acabo de nombrar son fuentes importantes de exposición a la acrilamida en la dieta. Ahora bien, tú estarás pensando, pues yo como de todo eso. La cantidad de acrilamida que se forma
va a depender de varios factores. Eso hay que tenerlo en cuenta para pues estar tranquilos y protegernos y cuidarnos, que siempre es el fin de la información que os estamos proporcionando. ¿De qué depende la cantidad de acrilamida que está al final en un alimento? De la temperatura final de la cocción, de la fritura o del tostado. No es lo mismo cocinar a 220 grados que a 120, 130. El tiempo de cocción, cuanto más larga, más posibilidad. Tiempo de cocción, o de fritura o de tostado. Y luego la cantidad, concretamente, nombrábamos que la asparagina es un aminoácido que muy específicamente participa en la formación de la acrilamida, pues la cantidad de asparagina que tenga un alimento y la presencia de la glucosa o fructosa, que se llaman en bioquímica azúcares reductores. Por ejemplo, pueden estar presentes en patatas o en cereales, así que es lo que más cuidado deberíamos tener. Eso sí, existen una serie de normas, también os lo comento, para la industria alimentaria, con el fin de elaborar los alimentos, pero minimizando el nivel de acrilamida que nos llega a través de sus productos preparados. Y hay algunos consejos para el cocinado en casa. Estos consejos para minimizar la acrilamida nos invitan a controlar la fritura, la temperatura, el tiempo, a no llegar a esos colores marrones, tostados, de eso nada, mal. Y si está marrón, está mal también. Y si está negro, fuera. O sea, dorado, clarito, pero no marrón tostado o negro, eso no, ¿vale? Como consejo básico, hay una frase que a mí me resulta muy graciosa, la he utilizado en otras ocasiones y posiblemente la recordéis. Dice, frito, tostado o empanado, mejor que marrón, dorado. Y luego hay una más cortita que dice, dorado pero no pasado. La que te venga mejor, la que te guste más, recuérdala, memorízala para protegerte. Vamos a subir de todas maneras a nuestra web unas imágenes y una información para que nos pueda ayudar. Puedes buscar en el blog, recuerda, en lavidabiloba.com o biloba.es. Vamos de todas maneras a ver algunos consejos para minimizar la presencia de acrilamida y según algunos alimentos, porque claro, lo que es importante es que esa posible toxicidad va a depender de la cantidad de acrilamida, depende de hecho de la cantidad de acrilamida con la que estemos en contacto, de la edad, como hemos comentado, de otros factores. Por eso cuando digo la edad, cuidado con los niños, que vamos a saber cómo vigilar, vamos a aprender. Por ejemplo, con las patatas que hemos dicho. Bueno, si tienes patatas como tal patata, mejor almacenarla en un sitio oscuro y fresco, eso sabes que se dice siempre, y evitar ponerlas en la nevera porque ahí se produce una liberación de azúcares, y no solo es que la patata se estropee antes, sino que como cambia la conformación de los azúcares, esto favorece la formación de acrilamida durante el cocinado. Esto se nos ha dicho siempre, ahora tienes una razón más para cuidar bien tus patatas o tus papas, según donde estés y cómo se diga, patatas o papas. También para cocinarlas es preferible cocinar o, por ejemplo, freír o asar en trozos gruesos que las que son muy finas o muy laminadas, en rodajas muy laminadas, muy finitas, porque de hecho voy a decir, se van a freír antes. Pues sí, se van a freír antes y antes se van a quedar muy secas y antes se van a quedar no doraditas, sino más marrón ya oscuro, incluso a veces los bordes negros. Si las fríes, recuerda utilizar una temperatura máxima de 175 grados, porque recuerda que a partir de 120 es la temperatura como ahí crucial. Y si fríes, también recuerda que si lo haces en cantidades pequeñas, se reduce el tiempo de fritura, porque tenemos temperatura y tiempo de exposición a esa temperatura del alimento. Así que cuanto menos tiempo utilices para freír, pues mejor. Tanto si se cocinan fritas como al horno, el color dorado en las patatas es mejor que marrón oscuro y evidentemente mejor que negro. Lo negro se desecha literalmente.
El pan, por ejemplo, el pan o las tostadas, como con pan de molde o de pan normal que te haces tú tostadas. Si haces tostadas o incluso estás utilizando pan precocinado, pongamos, el color dorado es preferible al marrón y al marrón oscuro. Y las rebanadas también que no sean muy finas. Hay algunas marcas de pan de molde que las rebanadas son muy finitas y las pones a tostar o haces, por ejemplo, en un tostador y enseguida casi se han chamuscado. Así que mucho cuidado con esto. Si son muy finitas, si utilizas una tostadora, ponlas a baja temperatura para que no se queden marrones, doradito, ¿de acuerdo? Pero no frito, ni marrón, ni menos negro. Todos aquellos alimentos que se preparan empanados. Si preparas croquetas, qué ricas, me encantan las croquetas. O si preparas filetes empanados, ya sean fritos o al horno, siempre dorado. Vigila que no se te pase, ¿de acuerdo? Hay algunas personas que lo que hacen es, de hecho, retirar el empanado directamente. Bueno, ten cuidado con estas cosas. Y a veces las croquetas, pues también, si pones muchas, tardan más en hacerse, luego están más tiempo expuestas a la alta temperatura. Mejor con menos cantidad se van a hacer antes y así controlas también que no se queden marrón oscura, que se queden doraditos, ese amarillo dorado, ese es el perfecto. Y de forma general, como recomendación general para todos los alimentos que contengan patata o esta base de patatas o cereales, evitar tostarlo. Los doraditos, amarillo dorado, recuerda, dorado pero no pasado, ¿vale? Eso es lo más importante. Y para finalizar, como haciéndote un resumen, puedes volver a escuchar el programa si quieres, puedes consultar los enlaces que vamos a poner en la descripción y recuerda lo que hemos comentado, que esta acrilamida se produce como consecuencia de la reacción de Maillard. Esto significa que tiene que haber o en un alimento o en una mezcla de alimentos unos determinados hidratos de carbono y proteínas y que tiene que ver con la temperatura, la fritura, el tipo de cocción en aceite, el asado o directamente en el fuego, la temperatura, el tiempo de cocción de este alimento. Cuanto menos tiempos y cuanto más baja sea la temperatura, mejor. Así que disfruta de poder cocinar, sobre todo si te gusta, disfruta de cocinar, de los aromas, de los sabores ricos, pero cuidado con la acrilamida, ¿de acuerdo? Y sobre todo, también te diría, no es cuestión de asustarse, sino de ser precavidos y de ser cuidadosos. Eso es lo más importante. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado e interesado este contenido. A mí es un contenido que me gusta muchísimo, la verdad. Me gusta mucho contarlo, de hecho. Me lo he escrito para no irme por las ramas. Y nada más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día. Vive conmigo la vida biloba.